Bueno, profesor, ante todo me presento. Mi nombre es James Junior Núñez Bravo y en esta vez voy a exponer la parte teórica de este tema que son las rectas. Aquí tenemos el marco conceptual que van a estar todos los temas que voy a tocar pues en esta exposición. Ahora voy a hablar sobre la definición de la recta. ¿Qué es una recta? Una recta es un elemento geométrico unidireccional que pues se define como una serie infinita de puntos y mantiene una sola dirección. Eso quiere decir que no presenta curvas. Hablando ahora de sus tipos, existe la recta horizontal, que esta es paralela con el eje X y cruza, según su ubicación, en algunos puntos con el eje Y. Y también es aquella que, como tiene un ángulo de 0 grados, su pendiente también es 0. La segunda es la recta vertical. La recta vertical es aquella que al trazarla es una recta paralela, pero ya no con el eje X, sino con el eje Y. Y cruza pues por varios puntos con el eje X. Y cabe recalcar que su pendiente es indefinida. Ahora voy a hablar de las ecuaciones. La primera está en su forma punto pendiente, la cual pues sirve mayormente cuando nos indican el valor de la pendiente y no es necesario encontrarla. En este caso, pues ya nos dan un valor que es el valor de m, en lugar de eso nos dan una variable, y nos dan los puntos x1 y s1, pero solo de un punto. Y la fórmula se manifiesta en que y menos y1 es igual a m, o la pendiente, por x menos x1. La siguiente es forma de dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nos dan pues el valor de no un solo punto, sino de dos. Y en estas situaciones, pues ya no nos dan el valor de la pendiente. Sin embargo, la podemos encontrar. ¿A qué me refiero con esto? Que la pendiente tiene su fórmula. Y aunque no lo hayan especificado aquí, es esta, que es la resta de ambos elementos de las ordenadas, pero el segundo con el primero, o sea, y2 menos y1, sobre la resta del segundo y el primer elemento de las abscisas, que es x2 menos x1. Por lo tanto, la fórmula se mantiene casi igual, que es y menos y1 igual a la fórmula de la pendiente por x menos x1. Ahora voy a hablar de las ecuaciones ordinarias. ¿A qué se refiere con esta ecuación ordinaria? Esta también lleva como otro nombre, como una ecuación o una forma de pendiente ordenada, así se le llama. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que dar a conocer el valor de la pendiente y el valor de la ordenada, que es la b. En esta ecuación se puede hallar dos cosas. ¿Para qué lado va la pendiente? ¿A qué me refiero con esto? Que si la pendiente, que es m, llega a ser negativa, su inclinación va a ser hacia este lado. Ahora, si la pendiente es positiva, su inclinación será para este lado, que se ve ahí en la pantalla. Siguiendo con el tema, pues en caso de la ordenada, pues su mismo nombre lo dice, verifica en qué punto de la recta cruza con el eje Y. Ahora, la siguiente es la ecuación general. Esta nos da a conocer tanto el eje X como el eje Y acompañados con un determinado número. En este caso, pues se le ha colocado variables que es AX más BY más C. C es un número, pues prácticamente un término independiente. Y esta ecuación se aplica cuando la recta o su fórmula o ecuación es igual a 0. Ahora voy a hablar sobre el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Pues es un plano donde existe un cruce tanto horizontal como vertical de dos rectas que son conocidos como el eje X y el eje Y, o el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Esta contiene 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Y según en donde se ubiquen, en qué puntos se ubiquen los cuadrantes, va a determinar si su valor es positivo o es negativo. Por ejemplo, si se ubican dos puntos o una intersección de dos puntos en el primer cuadrante, indica que tanto la abscisa como la ordenada van a ser positivas. Ahora, en el segundo cuadrante cambia un poco la situación porque indica que la abscisa será negativa y la ordenada será positiva. En el tercer cuadrante indica que ambos serán negativos, así que no habrá mucha preocupación en el primero y el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante pues nos indica que la abscisa va a ser positiva y la ordenada será negativa. Ahora voy a hablar de la distancia entre dos puntos. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nos dan pues las coordenadas de dos puntos, me refiero a las abscisas y a las ordenadas, al cruzarse en su intersección se genera una distancia. Por ejemplo, aquí, como vemos, hay que suponer que en el y1 es el número 2 en el eje y el x1 es el valor de 1 en el eje x. En su intersección se ubica en este punto, que es el punto B, y luego en estos dos puntos, en su intersección, pues un ejemplo sería entre 5 y 6, se ubica el punto A. La distancia que hay desde el punto A hasta el punto B o viceversa es la distancia. Y para poder calcular la distancia existe una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula?
que distancia es igual a la raíz de la resta del segundo con el primer elemento de las abscisas, o sea, x2 menos x1, todo elevado al cuadrado, más la resta, pues, del segundo con el primer elemento de las ordenadas, que es y2 menos y1 elevado al cuadrado. Ahora voy a hablar del punto medio de un segmento. Básicamente, el punto medio de un segmento se refiere a, pues, como su nombre lo indica, la parte central de un determinado segmento, o también se puede escribir como igual distancia entre sus extremos. En este caso es el punto 1 y el punto 2. Ahora, para poder encontrar sus coordenadas o su abscisa y ordenada, existe dos fórmulas. La primera, para poder hallar su abscisa, es la semisuma de las abscisas de los extremos del punto 1 y del punto 2, y para encontrar el eje Y o su ordenada es la semisuma de las ordenadas de ambos puntos. Ahora voy a hablar de la distancia de un punto a una recta. ¿A qué se refiere esto? Cuando en una determinada coordenada, pues de puntos en su intersección, se forma un punto que pues no pertenece a la misma recta, entonces existe una determinada fórmula para poder encontrar su distancia. Su fórmula consiste en que la distancia del punto es igual al valor absoluto de la forma de esta recta, que es ax0 más by0 más c, solo que en este caso se toman los valores de la abscisa y ordenada del punto independiente. Y todo esto se divide sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Ahora voy a hablar de las rectas paralelas y perpendiculares. Cuando dos rectas no verticales son paralelas, esto solo pasa cuando se cumple que sus pendientes sean iguales. ¿A qué nos referimos con pendientes? Si es que no lo mencioné, la pendiente es la inclinación que tiene una recta. Ahora, hablando de rectas perpendiculares. Aquellas rectas perpendiculares son cuando dos rectas se cruzan y forman un ángulo de 90 grados, como lo vemos aquí. Ahora, estas cumplen esta ley o regla siempre y cuando el producto de sus pendientes o la multiplicación nos dé igual a -1. Buenas tardes, estimado profesor. Soy Ardonio Puican Ríos y me toca responder las situaciones problemáticas. En cuanto a la situación problemática número 1, tenemos calcular la distancia entre dos puntos. En este caso, usaremos como ejemplo el punto A, que tiene como coordenadas 8.3, como x3, 8 y como y13, y el punto B, que es 3,1. Usamos la ecuación puesta de D es igual a x2 menos x1, todo eso elevado al cuadrado, más y2 menos y1, todo eso elevado al cuadrado. Reemplazando con los datos anteriormente dados, tenemos que la raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a la distancia entre los puntos. Entonces tenemos que su distancia es igual a 3. Situación problemática número 2. En esta situación problemática nos pide hallar la ecuación de la recta equidistante de las rectas paralelas L1 con ecuación 2x menos y menos 4, esta igual a 0, y la recta 2, que es L2, que equivale a 2x menos y más 8 igual a 0. Teniendo como solución que la recta pedida es L 2x menos y más c igual a 0. Entonces, por datos tenemos que la distancia de L1 a L es igual a la distancia de L2 a L. Entonces, la reemplazamos con valor absoluto de menos 4 menos c sobre 2 es igual a valor absoluto de 8 menos c sobre 2. Quitamos los dos de ambos lados, teniendo que valor absoluto de menos 4 menos c es igual a valor absoluto de 8 menos c. Calculando tenemos que menos 4 menos c es igual a menos 8 menos c. Entonces se obtiene que el punto c es igual a 2, por lo tanto la ecuación de la recta pedida es 2x menos y más 2, y esto va a equivaler a 0. Situación problemática número 3. En esta situación nos piden calcular el área de un triángulo cuyos vértices son A, 2,0, B, 3,4 y C, menos 2,5. Para ello primero necesitamos calcular los vectores AB y el vector AC. Sabemos que AB es igual a 3 menos 2, 4 menos 0, por lo que el vector es 1,4. Luego el vector AC es igual a menos 2 menos 2, 5 menos 6. Entonces resolviendo tenemos que el vector AC equivale a menos 4,5. Entonces calculamos el vector perpendicular a AB. Esto nos va a resultar 4, menos 1. Y luego aplicamos la fórmula para obtener el área del triángulo, la cual es A es igual a valor absoluto de 4, menos 1, todo esto multiplicado por menos 4,5, entre paréntesis, todo esto sobre 2.
en el cual resolviendo tenemos que 21 sobre 2 unidades al cuadrado. Luego pasamos a la situación problemática número 4, la cual es hallar las ecuaciones de las bisectrices de los ángulos que se determinan las rectas. Sabemos que R es 3x menos 4y más 5 igual a 0. Y la S es 6x más 8y más 1 igual a 0. Entonces, sustituimos esos datos en la ecuación que se utiliza para obtener las bisectrices, la cual es el valor absoluto de 3x menos 4y más 5, todo esto sobre la raíz de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Esto siendo igual a, 6, el valor absoluto de 6x más 8y más 1. Todo esto sobre la raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Luego repasamos a resolver los denominadores. Entonces tenemos que el valor absoluto de 3x menos 4y más 5, la raíz sobre la raíz de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado es igual a 6x más 8y más 1 sobre la raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Resolviendo tenemos que 6x más 8y más 1 es igual a más 1 sobre 10. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por 10, dando así que 2, el valor absoluto de 3x más menos 4 más 5 es igual a 6x más 8y más 1. De las ecuaciones, con valor absoluto se obtienen las ecuaciones lineales, las cuales serían 2 por 3x menos 4y más 5, sería equivalente igual a 6x más 8y más 1. Por lo que, si multiplicamos que 2 por 3x menos 4 más 5, tenemos que va a ser esto igual a menos 6x más 8y más 1. Entonces, resolvemos la primera ecuación que tenemos, la cual es 2 por 3x menos 4y más 5, igual a 6x más 8y más 1. ¿Ya? Entonces multiplicamos el 2 dentro de ello de manera distributiva y conseguimos que 6x menos 8y más 10 es igual a 6x más 8y más 1. Por lo que pasamos en las variables hacia el otro lado y, al igual que los números, igualamos a 0. Dando así que menos 16y más 9 es igual a 0. Entonces resolvemos la segunda ecuación, la cual se repite igual que la anterior, la cual es 2 por 3x menos 4y más 5. Y esto va a ser igual a menos 6x más 8y más 1. Entonces, 6x menos 8y más 10 va a ser igual, eso es debido a que hemos multiplicado anteriormente por 2. Esto va a ser igual a menos 6x menos 8y menos 1. Los cuales volvemos a hacer lo que hicimos en la primera ecuación, la cual es pasar las variables y los números al otro lado para igualar a 0. Y conseguimos que 12x más 11 es igual a 0. Entonces, ya tenemos así las ecuaciones de las bisectrices, de los ángulos formados por las rectas, que son R y S, las cuales son, como dijimos, menos 16y más 9, que es igual a 0, y 12x más 11, que es igual a 0. Ahora pasemos con la situación problemática número 5, la cual es hallar la ecuación de la mediatriz del segmento de extremos con A 2,5 y B 4, menos 7, en el cual sabemos que la distancia es P, A es igual a D por P, B. Entonces el punto A y el punto B. Por lo que reemplazamos la raíz de x menos 2 al cuadrado más la y menos 5 al cuadrado, esto va a ser igual a la raíz de x menos 4 al cuadrado, todo esto más y más 7 al cuadrado. Todo esto en su raíz, resolvemos y tenemos que x al cuadrado menos 4x más 4 más y al cuadrado menos 10y más 25 es igual a x al cuadrado menos 8x más 16 más y al cuadrado más 14y más 49. Juntamos las variables y las pasamos a la izquierda y tenemos que x menos 6y es igual a 9 y esto es igual a 0. Y así tenemos la ecuación de la mediatriz del segmento con los extremos dados. Bueno, con los ejercicios anteriormente vistos y con lo que he expuesto a mi compañero, tenemos que se logró identificar, determinar y aplicar la ecuación de la recta a problemas complejos y propuestos. También en su desarrollo intervienen fórmulas como la distancia de un punto en la recta, la distancia entre dos puntos, la fórmula de la pendiente, entre otras. Otra conclusión que podemos sacar que al realizar este tema es de gran utilidad en el ámbito de nuestra carrera, puesto que en ocasiones nos permitirá calcular a qué distancia podremos inyectar determinado medicamento o cuál será la longitud de la aguja apropiada para cualquier tipo de inyección. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.